cómo estamos en Latinoamérica en materia de neurotecnología, pero haciendo una puntualización que cuando hablamos de neurotecnología estamos hablando de una de las múltiples formas de aplicación de la inteligencia artificial, por lo tanto no es una conversación diferente. Lo que sí es cierto es que tiene un marco bastante particular asociado a estos dispositivos que pueden ser insertables o pueden ser portables, sea en la muñeca, o sea como diadema o cintillos en la cabeza, que permiten detectar información neuronal o cerebral con el fin de leerla, interpretarla, decodificarla y de esa manera transmitirla a algún computador para usarlo para fines que pueden ser médicos o también para fines que pueden ser no tan nobles como el fin militar. O sea, en ese sentido tenemos un amplio rango de posibilidades y en cierto sentido en Latinoamérica la neurotecnología se ha convertido en una suerte como de caso símbolo de cómo podemos avanzar en la regulación de una tecnología compleja, de una tecnología disruptiva. ¿Y por qué lo menciono? Porque en Latinoamérica en general no tenemos grandes marcos normativos en materia de inteligencia artificial. De hecho, la verdad es que no tenemos a nivel mundial grandes marcos normativos. Recién tenemos lo de Europa, que surgió con tantas flexibilidades que en la práctica va a implicar que esos estándares se van a aplicar con mucha suerte y fortuna solamente en el espacio europeo. Los estándares técnicos lo van a tener que definir con las empresas privadas, pero aquellas normas de protección que buscaban que las compañías no pudieran exportar tecnología de alto riesgo, tecnología prohibida, esas se eliminaron y por lo tanto hoy día como continente estamos expuestos frente a la compra o a la importación de tecnología que eventualmente puede ser riesgosa desde el punto de vista de los derechos de las personas. En el caso de la neurotecnología, Latinoamérica pasó por un proceso bien especial porque adelantó ese camino. Les podría contar largamente la historia, pero en resumen es que el año 2017 el profesor Rafael Yuste de la NeuroRight Foundation de la Universidad de Columbia eh, comenzó esta campaña con un paper publicado en Nature donde establece 5 neuroderechos, entre ellos la identidad personal, la autonomía, la privacidad, etcétera, no discriminación, con el fin de establecer una suerte de protección a lo que pasa en nuestro cerebro. De alguna manera, lo que quería hacer él o plantear él es que de la misma manera que en algún momento se establecieron limitaciones serias para que pudiéramos experimentar genéticamente con seres humanos, por la importancia del cerebro, de la mente humana, se debía hacer lo mismo. ¿Ya? Todo esto tiene una serie de implicancias desde el punto de vista del control, del punto de vista de la autonomía, del hacking, o sea, los impactos pueden ser tremendos. Y lo que sucedió fue que esa norma o esos principios que impulsó el doctor Yuste tuvieron un impacto en Chile. En Chile tenemos una reforma constitucional que protege la información cerebral y también ha tenido impacto en otros países como Brasil, que cuenta con un proyecto de reforma constitucional federal y también cuenta con un proyecto de reforma constitucional aprobado y vigente en el estado de Río Grande do Sul. En el caso de México también hay proyectos en marcha y se están discutiendo proyectos legislativos que pronto van a entrar en funcionamiento en países como Perú, Colombia, entre otros, digamos. A ellos se les sumó el liderazgo que tomó el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, que anticipándose un poco los tiempos, avanzó en esta materia. Estuvimos trabajando desde el origen con el relator del tema en el comité, que es Ramiro Orias, y lo que se logró al final de un largo proceso fue establecer principios interamericanos que protegen la actividad neuronal del punto de vista de los derechos humanos. Con eso simplemente quiero hacer un raconto de de cómo avanzamos y de cómo en la práctica hoy día Latinoamérica es el único continente que tiene avances concretos y demostrables en esta materia, avances que no existen en Europa ni en ningún otro continente. Por lo tanto, de una manera que contraintuitiva a lo que ha sido generalmente la evolución normativa en en nuestro continente, estamos a la vanguardia. Y a partir de esa vanguardia quisiera transmitir tal vez algunas reflexiones estratégicas de cómo podemos sacar provecho de eso.
lo que mostró el proceso de regulación de la neurotecnología, que por cierto está aún en marcha, es que Latinoamérica tiene una gran tradición de respeto de los derechos humanos y de protección de esos derechos a través de distintos acuerdos, instituciones, comisiones, Corte Interamericana, etcétera, lo que hace que el sistema interamericano de derechos humanos, en su completura, y la reflexión de derechos humanos sea una piedra angular que puede orientar los esfuerzos legislativos de nuestro continente. Eh, Esto lo menciono particularmente porque Latinoamérica no es un continente productor o una región productora de grandes tecnologías en materia de inteligencia artificial. Los grandes polos son Estados Unidos, China, por ahí Europa algo, Japón. Pero en el caso de nuestra región, la verdad somos principalmente consumidores, somos usuarios y potencialmente víctimas de lo que puede suceder en materia de estas tecnologías. Y por lo tanto, lo que hay que preguntarse es desde qué lógica queremos regular, desde qué lógica queremos intervenir en los procesos de control de estas nuevas tecnologías disruptivas. ¿Queremos regular el desarrollo de estas tecnologías o debemos enfocarnos en la protección de los derechos de las personas para que este catálogo de derechos históricos que ya tenemos en Latinoamérica sea más explícito y permita cubrir estas nuevas hipótesis? Ambos caminos no son contradictorios, sin embargo, tomar un camino y no tomar el otro, tomar el camino de la regulación de la tecnología y no el de la protección de los derechos, creo que puede ser un error. Particularmente que por la experiencia que se ha visto en Latinoamérica de regulaciones muy fragmentarias, donde solamente se abordan algunos aspectos muy episódicos, sucede algún evento y se regula en torno a ese evento particular, cuando en realidad este tipo de tecnologías requieren una regulación bastante más amplia y comprensiva. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo pongo en la mesa de discusión es que Latinoamérica tiene la posibilidad de desarrollar una estrategia propia y es más, tiene la necesidad de desarrollar una estrategia propia, tomando en consideración que el modelo norteamericano no es lo suficientemente fuerte ni orientador para los países de nuestra región, que el modelo europeo también va a tener muchas brechas y muchas fugas. Yo sé que esto es un tema polémico, pero Latinoamérica tiene la fortaleza como para avanzar y creo que este es el momento de hacerlo. Sin duda que hay muchos desafíos, pero los podemos seguir conversando. Esas son mis preguntas para cada una, así que Moisés te dejo a vos primero. Gracias. En materia de neurotecnología para Latinoamérica, lo que se viene es un proceso bastante amplio de protección de una de sus dimensiones, que es la privacidad mental. El año pasado, a fines del año pasado, la Red Iberoamericana de Protección de Datos que se reunió en Guatemala generó un grupo de trabajo justamente para ver cómo podían aplicar los principios interamericanos aprobados por el Comité Jurídico en el ámbito de los neurodatos, que son una de las dimensiones de los neuroderechos. Y esa conversación está teniendo una amplia difusión en los círculos especializados y por lo tanto, también lo que se prevé en el corto plazo es que muchos países se incorporen a esta conversación tratando de modificar sus normas de protección de datos por lo menos. Algunos lo intentarán por vía constitucional y otros lo intentarán por vía de una regulación legal. Yo sé que hay países que están buscando seguir un poco el índice que estableció la OEA. Eso en materia de neurotecnología. Lo segundo es que Latinoamérica de alguna forma va a tener un liderazgo en la conversación global de la regulación de la neurotecnología. De hecho, eso ya está sucediendo en múltiples foros tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en UNESCO y otros espacios que están tratando de avanzar en estas materias con algún tipo de estándar. Eh, lo tercero es que la conversación de neurotecnología impulsa otra conversación en Latinoamérica, que es la de inteligencia artificial, donde no solamente va a ser el esfuerzo del comité jurídico nuevamente el que va a tratar de establecer principios y estándares para la región, sino que también va a ser una suerte de energía catalizadora de la inclusión de más actores en este diálogo. Sociedad civil, el sector privado, particularmente las pequeñas y medianas empresas latinoamericanas de tecnología,
que de alguna forma se van a ver perjudicadas competitivamente frente a los marcos regulatorios globales y por lo tanto creo que pueden ser un actor tremendamente importante. Y otro espacio importante también van a ser los jueces. ¿Por qué digo los jueces? Porque en general lo que no vemos en la región es que el impulso de los estándares internacionales llegue a concretarse en el corto plazo en normas o leyes que realmente regulen la inteligencia artificial. Los parlamentos en general no tienen incentivos para avanzar en esta materia, los avances son muy fragmentarios y por lo tanto, al final del día, esto va a recaer en los jueces. Y de ahí que establecer estrategias hacia los jueces va a ser muy importante porque quienes van a decir si una determinada intervención tecnológica de inteligencia artificial o de tecnología asociada, automatizada, vulnera algún tipo de derecho, tiene algún impacto en la democracia, van a ser justamente esos jueces. Así que, por lo tanto, tenemos un escenario que es bastante complejo para lo que viene, pero si nos paramos en esta idea de que Latinoamérica puede tomar el liderazgo de su propio destino en materia tecnológica, creo que podemos establecer la salvaguarda.